Buenos días, entonces con este tema de algoritmos de Monte Carlo damos por terminado, ¿cierto? Pues el tema que quería dar era el de algoritmos probabilísticos numéricos, pero pues ese requiere tiempo y ya creo que ya es suficiente tema, la verdad, para evaluar. Entonces, vamos a ver, pues empezamos con los errores, entonces primalidad. Entonces vamos a ver una introducción que son métodos de Monte Carlo, el algoritmo de Freivalds, primalidad, algo de material adicional y conclusiones. Material adicional. Ok. Bien, muchachos. Entonces, ¿para qué sirven los algoritmos de cómo funcionan los algoritmos de Monte Carlo? Básicamente, a diferencia del algoritmo de Las Vegas, el algoritmo de Las Vegas, ¿qué pasaba? El algoritmo de Las Vegas sencillamente era para solucionar un problema, ¿cierto? Y el algoritmo de Las Vegas admitía si se equivocaba, ¿sí? No sé si el algoritmo de Las Vegas que usted implementaba admite que se equivoca. O sea, falla y dice que falla. ¿Sí? Entonces, ahora, si no pasa eso, entonces pues, deberían de revisar la implementación. Entonces, ¿para qué sirve Monte Carlo? Como lo dice la figura ahí, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, comprobar si una hipótesis es verdadera o falsa, ¿cierto? Mediante un algoritmo probabilístico. Se comprueban instancias retornando verdadero si no existe una contradicción y falso si la hipótesis es falsa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Uno retorna verdad, true, si hasta ahora no encuentra un contraejemplo con respecto a la hipótesis que usted está diciendo. Ahorita les muestro con un ejemplo de una función. Análisis basado en probabilidad. Tiene razón con probabilidad P y no la tiene con 1 menos P. Entonces uno dice que el algoritmo es P correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que el algoritmo, uno puede decir que con cierta probabilidad puede dar una respuesta correcta, ¿sí? Pues 1 menos P da incorrecto. ¿Y qué pasa? Igual que en el algoritmo Las Vegas. Si usted aumenta el número de iteraciones, ¿qué pasa? Pues se reduce el número de errores, ¿cierto? ¿No recuerdan? No sé si están ejecutando su proyecto. ¿No? Bueno, miremos el primer problema. Ay, estos muchachos no tienen remedio. Entonces, muchachos, vamos a comprobar si dos vectores son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Supongan unos vectores muy grandes, ¿sí? Más grandes que no podemos visualizarlos en nuestras mentes. Entonces, sí, porque yo no me acuerdo más de 10 números, la verdad. Entonces, los vectores son muy grandes, ¿cierto? Entonces, queremos comprobar si son iguales. Entonces, uno cómo comprobaría determinísticamente que dos vectores son iguales, de forma determinista. Pues compara el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero, y así está el enésimo con el enésimo. Y si alguno da distinto, pues listo, no es igual y ya. Pero aquí, ¿qué hacemos? Seleccionamos aleatoriamente posiciones y las comparamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a comparar el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, el octavo con el octavo. ¿Ya vieron el método acá? ¿Cuál es la hipótesis? Los vectores son iguales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Comparamos posición por posición para saber, pero seleccionada aleatoriamente. Examina la diferencia con el algoritmo de Las Vegas. Aquí sencillamente listo, yo digo, los vectores son iguales. Entonces, luego, ¿qué hago? Yo digo, bien, estoy grabando. Sí, soy feliz. Entonces yo digo, bien, entonces los vectores, ¿cierto? Son iguales si todas las comprobaciones que yo haga aleatorias son iguales, y ya. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago una sola comprobación, ¿será un buen tanteo? ¿Ustedes qué opinan? No, yo debería hacer un número determinado de comparaciones, ¿no? De elementos seleccionados aleatoriamente. Porque con una sola comprobación resulta que el vector eran diferentes y solo esas posiciones eran iguales y toda la mala suerte que fueran iguales, ¿sí? Entonces hay que hacer varias comprobaciones. Entonces, el algoritmo de Wolbe son iguales, ¿cierto? Puede que esto sea cierto o que coincidan casualmente, ¿sí? Si el algoritmo retorna son diferentes, este resultado es acertado, dado que vector i es distinto de vector 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo retorno verdadero, estoy diciendo que probablemente son iguales. Pero si yo retorno falso, como dicen por ahí, es falso de toda falsedad, ¿cierto? No sé quién dijo eso. ¿Sí? Bueno, otro dijo que qué preguntas tan chismas. En fin, no vieron eso. Aunque tenía razón, estoy de acuerdo. ¿Sí? Eso es como en el parcial de simulación que le preguntan a usted cuál fue el momento más importante de su vida. Ok, yo creo que usted llegan a ver esas preguntas y estarían contentos, ¿o no? Vale. Bueno, sí, vale.
Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vale. Bueno. Bien. Ah, ya tengo energía. No caigan en estos vicios, muchachos. Eso es una droga. ¿Sí? Entonces, es cafeína. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es la idea? Repetir el algoritmo hasta que la confiabilidad sea lo suficientemente elevada para que podamos dar una respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una sola iteración, pues como que la probabilidad es muy baja, ¿no? Pero si yo hago más y más y más y más, ¿qué va pasando con la probabilidad, con la confiabilidad? ¿Qué pasa con ella? Ella va subiendo. ¿Estamos allí? Profe, pero entonces dependería del tamaño del problema en si estamos en el vector. Claro, correcto, es correcto. Depende del n. ¿Sí? De hecho, aquí lo analizan así. Sí, depende del n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, P es igual a la probabilidad de que la respuesta sea correcta en un ensayo, ¿cierto? Y vamos a denominar Q como 1 menos P. Entonces, si lo repetimos n veces, ¿cierto? Si lo repetimos n veces, ¿qué va a pasar? La probabilidad de error elevado a la n va a ser igual a 1 menos P elevado a la n. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos multiplicando las probabilidades cada vez que vamos repitiendo el ensayo. ¿Sí me siguen allí? Pero la probabilidad de error, ¿no? Entonces tomamos la probabilidad de error, primer ensayo, la multiplicamos por la probabilidad de error del segundo ensayo, probabilidad de error en el tercer ensayo, cuarto ensayo, Como son números menores que 1, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando con el valor? El valor puede comenzar alto, ¿cierto? Ah, yo quiero rayar. Ah, es que está al revés. Entonces, ¿qué va pasando con la probabilidad de error? ¿Sí? Entonces, ¿qué va pasando? La probabilidad de error puede ser alta, pongámosle X, pero ¿qué va pasando a medida que yo aumento el número de iteraciones? Como es un número menor que 1 que se va multiplicando cada vez, es variable dando a la n. Entonces, por ejemplo, si la probabilidad de error es 0.6, ¿cuánto es 0.6 al cuadrado? 0.36, si no estoy mal. Y 0.36 al cuadrado es 120, bueno, y así va, bajando. ¿Sí me siguen allí? Entonces, cada vez que repito, ¿qué va pasando con la probabilidad de error? Se va disminuyendo. Pero esto es asíntota. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de error nunca va a ser 0. Yo no les puedo dar una confiabilidad. ¿Qué pasó? Para que enfoque, ok. Entonces, termino esta explicación y ahí les enfoco. Para que no quede el video mucho. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Entonces, a medida que aumentan las iteraciones, ¿qué creen que va a pasar con la probabilidad de error? ¿Se va? Disminuyendo. Esa es la idea de estos algoritmos de Monte Carlo. Entonces, yo voy a decir, yo le acepto a usted la solución con un número de iteraciones dado tal que la confiabilidad sea del 95%. Recuerden que confiabilidad es 1 menos el error. Entonces, si yo tengo una probabilidad de error del 5%, yo digo, listo, la solución es aceptable. ¿Estamos allí? Entonces, esta es como la mecánica con estos algoritmos. Bien, entonces, ahorita sigo con la definición de P correcto.